Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque has sido maravilloso con nosotros, muy bueno. Y, Señor, nos acercamos ante ti. Señor, puedes hablarnos en esta hermosa mañana. Toca el corazón de tus hijitos, cúbrelos con la sangre de Cristo. Y, Señor, mi Dios, danos la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y mis hermanos sean edificados, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú estás con mis hermanitos. Cada día, Señor, les sostienes y les das tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Habla, Padre Santo, que tus siervos oyen. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, amados hermanos, la continuación del tema de ayer, del pasaje de ayer en Juan capítulo 17, y partimos también desde el verso 17. Juan 17, 17. El título de esta transmisión es Tu palabra es verdad. Así está escrito, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Hermanos amados, hemos visto que en este capítulo 17 el Señor Jesús está orando al Padre por los discípulos. Y claro, estamos incluidos allí. Y ahora vemos esta otra parte. Dice, santifícalos en tu verdad. Primeramente, hermanitos, esta palabra acerca de santificarnos en la verdad. Luego dice, tu palabra es verdad. Muy bien. La palabra santificar, hermanitos amados, tiene mucho que ver con hacer a un lado nuestra humanidad, nuestras características y naturaleza humana. Porque la humanidad nuestra, hermanitos, está inclinada a las cosas malas. Esto es normal, por así decir. Y hermanitos, bueno, le voy a poner este siguiente ejemplo. Cuando uno viene a los pies del Señor Jesús, viene al conocimiento de la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, dice la palabra de Dios en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados. Muy bien, esto es verdad. Y nacimos del agua, del Espíritu, se nos llama nuevas criaturas. Y ciertamente, hermanitos, todo aquello que nos mataba, ya que la paga del pecado es muerte, y uno se arrepintió de sus pecados, se bautizó en agua confesando sus pecados, y ya que la sangre de Cristo nos limpió todos nuestros pecados, queda algo en nuestra vida. Y hermanitos amados, ese algo claro que sí se relaciona con el pecado, pero se lo voy a aclarar de esta manera. Ya que uno vino a los pies de Cristo, hermanitos, y ya uno reconoció, se arrepintió, confesó sus pecados, ya quedó limpio por esa sangre del Cordero. Ahora, hermanitos, el detalle es que uno nació de dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Cuando dijo el Señor Jesús, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y bueno, cuando nacimos del espíritu, todavía portamos nuestra carne, nuestra humanidad. Ahora, sí, pecados pasados, también se le llaman obras muertas, ya pasaron. Escrito está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta palabra, claro que es verdad. Pero seguimos portando humanidad. Y ahora nuestra humanidad tiene muchos factores, hermanitos, como tradiciones, costumbres, malos hábitos,
mañas, inclinaciones. Pues claro, esas cosas, hermanitos, por ejemplo, cuando fuimos criados en el mundo, tal vez uno aprendió a mentir, aprendió a robar, aprendió a defraudar. Ya se arrepintió, ya confesó y, hermanitos, ya lo perdonó el Señor. Pero esa crianza, esa formación en la maldad sigue en uno. Como si volviera a comenzar, hermanitos, una nueva lista. Como se dice afuera, borrón y cuenta nueva. Pero la cuenta nueva, hermanos amados, consta otra vez de acumular. Y bueno, esto no debe de ser así. Por eso le explico lo siguiente. Cuando dice santifícalos en tu verdad. Ahora, una cosa es que el Señor nos perdonó los pecados anteriores. Claro que ya estamos lavados con la sangre de Cristo. Pero lo que propició esos pecados es nuestra naturaleza. Y claro, nuestra crianza, formación, educación, vivencia, donde aprendimos lo malo. Ahora, ese mal aprendizaje que nos va a llevar a pecar va a ser cambiado con la palabra de Dios. Una cosa es perdonar, ya que Cristo Jesús, con su sangre preciosa, nos limpia, nos lava y nos perdona. Y otra cosa es santificar. Santificar podemos asimilarlo también con cambiarnos para bien, mejorarnos, perfeccionarnos. Y claro, santidad o santo, hermanitos, equivale a estar apartado del mal, apartado de lo malo. Entonces, hermanitos, todo aquello, formación, educación, vivencia, experiencia que nos formó para mal, ahora el Señor dice: yo te voy a santificar, ya te perdoné, ya te lavé, yo te perdono tus pecados, pero te voy a mejorar, te voy a santificar, ya que tú traes una formación, una crianza de toda tu vida en el mundo y en la carne, aprendiste a pecar, pero ahora eso que te llevaba a pecar, yo lo voy a transformar. Y hermanitos, esa palabra, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios nos santifica. ¿Por qué? Porque antes, hermanitos, ahora, ya que Él nos perdonó, ponemos el ejemplo de robar, nos perdonó que robamos, pero antes, hermanitos, aprendimos a robar. Ahora dice la palabra: no hurtarás. La palabra de Dios es verdad. Y aquí dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ah, bueno, entonces, no solamente nos perdonó los robos que hicimos, sino que nos va a enseñar a ya no hacerlo. Eso es santificarnos, quitarnos poco a poco lo malo que nos llevaba a pecar. Y ahora, hermanitos, el Señor nos está santificando cada día. Y claro, equivale a perfeccionarnos. Otros atribuyen a que uno madura, pero la palabra más correcta espiritual es santificarse. O sea, no solamente es de que le perdonó lo pasado, sino que le ayuda para no volver a hacerlo. Eso es santificarlo. No hurtarás. Entonces uno oye la palabra y la palabra lo santifica. Ya no voy a robar, ya no voy a hurtar. Me está santificando a través de su palabra. Dice la Escritura: no codiciarás. Esto está en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Ah, bueno, el mandamiento es que yo ya no vaya a codiciar cosas, querer cosas de mi prójimo para mí. Entonces no debo de codiciar nada, cosa alguna de mi prójimo.
entonces me mejora, me santifica el mandamiento. Dice el mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Equivale a: no mentirás, no calumniarás, no levantarás falsos, no mentirás, o falso testimonio no dirás contra tu prójimo. Y equivale, bueno, ya no vas a decir mentiras. Antes las decía, Cristo me perdonó, pero ahora ya no seré un mentiroso. La palabra de Dios me está santificando. Santificar, hermanitos, es ese proceso de limpieza, de mejoramiento, de perfeccionamiento. Eso lo necesitamos nosotros, porque Dios, Él es 3 veces santo, y hermanitos, Él no está en ese proceso de mejoramiento, perfeccionamiento, no. Él ya es perfecto. Dios ya es santo 3 veces. Somos nosotros los que estamos en ese proceso. Y solamente la palabra de Dios nos santifica. El Señor da muchos mandamientos. En sí, mis hermanitos, todos ellos también nos santifican, nos perfeccionan. Honra a tu padre y a tu madre. Habla de ser agradecidos, de respetar, de obedecer la autoridad. Abarca todo ello. Si antes éramos desobedientes, rezongones, respondones, desafiábamos la autoridad de nuestros padres, dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Yo oigo su palabra, la pongo por obra, me está santificando su palabra. Ahora, no solamente trató con mis pecados pasados, los cuales ya arrojó a lo más profundo del mar, sino que me está haciendo mejor cada día, me está santificando. Por eso dice entonces el 17:17 de Juan: santifícalos en tu verdad. Le dice el Señor Jesús al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, mis hermanitos, esta palabra de Dios cada día nos mejora. Ya no se hurta, como está escrito: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que pueda compartir con los que padecen necesidad. Hermanitos amados, escrito está: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes decíamos groserías, palabras, maldiciones, palabras horribles, fuertes, malas. Ya no somos groseros, ya no somos toscos, ya no ofendemos, ya no maldecimos, ya no insultamos. Ya nos está santificando su palabra. En nosotros, la santificación es un proceso que se lleva a cabo a través de la palabra de Dios. Dios no necesita ese proceso porque Él ya es santo. Ahora dice, hermanitos, verso 18, siguió orando el Señor Jesús por los discípulos: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanitos, cuando dice la palabra me santifico a mí mismo, eso, hermanitos, también tiene que ver con varios derivados y sinónimos, como glorifico a mí mismo. Hermanos amados, a través de los discípulos, Él es honrado, santificado, glorificado. Ahora, ¿qué es, hermanitos? Siendo que se ha explicado que Dios no necesita ese proceso de santificación, es que para Él no es proceso, ni para el Señor Jesús. Él no necesita el proceso como nosotros, los que estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se acuerdan, hermanitos amados, de la oración del Padre Nuestro, ese modelo, cuando dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No está diciendo que sea procesando su vida, su ser, para ser más santo. No, mis hermanitos, Él ya es santo. Pero cuando dice santificado sea tu nombre, equivale a glorificado sea tu nombre, alabado, exaltado sea tu nombre. Es una exaltación
santificado sea tu nombre, exaltado, levantado. Ahora también aquí equivale a eso mismo en el caso del Señor. Para nosotros es proceso, para Él es exaltación. Como dice Hermanos 19, por ellos yo me santifico a mí mismo, o glorifico, o hermanos amados, Él recibe gloria a través de los discípulos y también a través de nosotros. En otras palabras, es honrado el Señor. Le causamos honra, le causamos gloria a través de seguirle y obedecerle. Ahora dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y sí, mis hermanitos, nosotros estamos en ese proceso. 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta palabra del Señor Jesús, luego los apóstoles, hermanitos, hablaron la palabra de Dios. El resultado, a través de miles de años, y digo miles porque han pasado 2000 años, hermanitos, somos nosotros ese resultado. Por eso dice que ruega no solamente por ellos, sino también por los que han de creer en el Señor por la palabra de ellos, de los discípulos. ¿Cuál palabra? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas o epístolas paulinas, hermanos amados, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Timoteo, Tito, todas esas cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las revelaciones o el evangelio de Juan, Yohanan, también el Apocalipsis, también las 3 cartas o epístolas del apóstol Juan, todo lo que compone el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, esa palabra escrita por los apóstoles ha causado fundamento. También se le llama el fundamento de los apóstoles. Bueno, a través de esa palabra nosotros hemos creído. Y dice la palabra del Señor, versículo 19 y 20, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros. Él oró por nosotros, hermanitos. Ya creímos en el evangelio. Y claro, abrazamos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es Israel y no ha sido desplazado ni descartado, no lo hemos sustituido, no lo hemos reemplazado, porque la palabra de Dios es verdad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y dice, hermanos amados, que 21, para que todos sean uno, como tú. Habla de una unidad, hermanitos, de nosotros. Dice, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos amados, rogaba por unidad. Le voy a conectar el 20 y 21 para que sea más entendible. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una unidad, hermanitos, que da testimonio del Señor Jesús. Esa unidad es, hermanitos, en el Espíritu y trae efecto también en todo lo demás. Una unidad, hermanitos, que el Señor le llama ágape, le llama amor fraterno o fraternal, y hermanitos, que comienza en lo espiritual, porque en lo carnal no, mis hermanos. Cuando se lleva a cabo esta unidad o se pretende la unidad en lo carnal, iniciando en lo carnal,
se terminan muchos problemas, hermanitos, muchos problemas. Hasta en Proverbios dice que uno no se acerque frecuentemente a la puerta de su prójimo o de su vecino, no sea que hastiado de uno lo aborrezca. O sea, no frecuentar o no quitar tiempo, o hermanos amados, no estar estorbando con la presencia de uno al prójimo. Y uno diría, entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta fraternidad o amor fraternal o ágape o el amor de los unos con los otros? Bueno, comienza con lo espiritual, como se le ha dicho. En lo carnal, hermanitos, terminan en malos entendidos, resentimientos, chismes, críticas, enemistades. Los que empezaron teniendo afecto, ahora se aborrecen, ahora no se hablan, ahora se guardan rencor, resentimiento, odio, porque comenzaron con lo carnal. Y no, solamente le doy un ejemplo, hermanitos, para aclarar cómo se comienza en lo espiritual. Esta unidad, amor fraterno, ágape. Hermanos amados, ya que está escrito que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo se inicia? Lo menciono de la forma espiritual, hermanitos. Me pongo yo como ejemplo. Cuando yo, hermanitos, me acerco al altar para dar la palabra de Dios, algo pasa en mi espíritu. Y le aclaro, no en mi corazón, sino en mi espíritu. Y voy a usar esta palabra, hermanitos. Espero explicarme correctamente. El Espíritu Santo me guíe. Cuando ya piso el púlpito y voy a hablar la palabra de Dios, empiezo, hermanitos, a conectarme espiritualmente. Ya estoy conectado con mi Padre, ya oré, clamé, le adoré, le alabé, y estoy conectado con Él a través de la sangre de Cristo. También entré al lugar santísimo de su presencia. Ahora, mi espíritu se empieza a conectar con uno, otro, puede estar adelante, en medio, sentado hasta atrás, arriba, y empiezo a conectarme con los hijos de Dios. Empiezo a sentir, hermanitos, unidad, amor, y hermanos amados, no es cosa carnal. Si fuera cosa carnal, bueno, me contacto, los saludo, los abrazo, les pregunto cómo está, cómo le fue, oro por él, por ella. Está muy bien. Y hermanitos, ese es amor fraterno, pero empieza por lo espiritual. Le puedo decir, hermanitos, acerca de esa palabra, conectar, que empiezo a sentir amor. No me siento amado, no es ese el aspecto, porque eso podría originarse de mi corazón, no, sino que empiezo a sentir amor fraterno por mis hermanos, y le puedo decir que ni los he saludado, no les he estrechado la mano, no les he abrazado, no he puesto mi mano sobre sus hombros, no los he visto a los ojos, hermanitos, pero ya siento un amor fraterno, espiritual, y hay una unidad. ¿Por qué? Porque estamos, como dice la palabra, unánimes juntos, o como se puede decir, en un mismo sentir, porque también mi hermano, mi hermana vinieron a adorar a Dios, y me empiezo a conectar con ellos. Y hermanitos, se comienza en lo espiritual. Claro que eso me va a llevar a amarlos, a preocuparme por ellos, a preguntarles cómo están, a atenderlos si me lo piden. Claro que sí, pero empezó con lo espiritual. Y eso conlleva respeto, amor. Y hermanos amados, esa clase de unidad no causa en mí críticas, no causa en mí despechos o tratarlos despectivamente, no. Porque no hay carnalidad, se empezó espiritualmente. Y claro, hermanitos, lleva efectos también físicos, de que le puedo abrazar, le puedo sonreír, le puedo dar palabra de Dios, porque lo amo en el amor de Cristo. Hay una unidad espiritual. Y hermanitos, no comencé con lo carnal.
con lo carnal, hermanitos, eso es muy difícil. Y claro, hermanos amados, si se empieza por lo carnal, se va a entrar hasta en confusión. Confusión y argumentos del mundo serán abrazados por uno. O sea, la unidad carnal, eso, hermanitos, hasta ha traído confusión y malos entendidos a los cristianos. ¿Cómo? No sé, tal vez usted ha escuchado, como yo lo he escuchado, hermanitos, predicadores que han llegado a aconsejar o a decir que nos conozcamos, que si el novio se va a casar, conozca primero a la novia, y viceversa, que si la novia se va a casar, conozca primero al novio. Y ese es un argumento mundano, no es espiritual. O sea, si lo conoce y ve cosas malas, eso va a ser contraproducente, porque humanamente, carnalmente, y se manifiesta mucho también en el mundo, la palabra enamoramiento, el enamoramiento no va a permitir que uno conozca bien a las personas. El enamoramiento causa que uno solamente vea lo bueno y no lo demás. Y hermanos amados, yo nunca he conocido una persona, un muchacho o muchacha que digan, dejo a este o dejo a esta porque ya lo conocí. No, hermanitos, al contrario, aunque les digan no te conviene, ellos proceden y avanzan. Entonces, ¿qué es eso de conocerse primero? Esa es la confusión. No, es así, hermanitos, como nosotros lograremos unidad. No, conocernos va a causar que nos aborrezcamos, que nos hartemos los unos de los otros, si nos conocemos iniciando carnalmente. Incluso, dice la palabra, el amor cubrirá multitud de faltas, hermanos amados, multitud de pecados, pero el odio despierta rencillas. Más conozco a mi hermano, más decepcionado estaré. Eso no causa unidad. Que yo conozca a mi hermano carnalmente, como es, como no es, no. Yo tuve amor porque estuve en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo derramó su amor en mi corazón, Romanos 5:5, y hermanitos amados, con ese amor miro a mis hermanos, y ese amor cubre multitud de faltas de mis hermanos, y ahora hay una unidad espiritual, y se va a llevar a efecto en todos los demás síntomas y áreas. Pero si yo primero lo conozco carnalmente, no me van a quedar ganas ni de verlo, ni de verla. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la unidad de la que habla el Señor Jesús? Bueno, ahora dice, hermanitos amados, 21, estamos en Juan 17:21, para que todos sean uno. Todos sean uno. Esa es la oración del Señor. Seamos uno, pero no se empiece en lo carnal. Ahora dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Seamos uno, una unidad, hermanitos, un amor fraternal, pero que se inicia con lo espiritual. Ahora, ya que me identifiqué con mis hermanitos, ya que los amo, ya que estamos en un mismo sentir espiritual, nos va a llevar a efecto abrazarnos, respetarnos. No me atrevería a hablar mal de un hermano que acabo de abrazar, porque hay amor en mí y hay unidad. Y eso es lo que pidió el Señor Jesús. Pero se comienza por lo espiritual, insisto. Ahora, hermanos amados, 22 dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Otra vez, el Señor Jesús pide al Padre que seamos uno. Así como nosotros somos uno. Si es posible, hermanitos, en la iglesia, en la congregación local, ser uno. ¿Y ha escuchado ese término bíblico? Somos uno en el Espíritu. Hasta es un canto, hermanitos. Somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor. Y así como el Señor Jesús habla, el Padre y yo somos uno. Cuando dice en 1 de Juan capítulo 5 que 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, habla de unidad, no unicidad, como predican los Only Jesus, solo Jesús, o unicitarios.
Cuidado con esa secta, hermanitos. Habla de una unidad hermosa, perfecta. Para que haya unidad tiene que haber, en el caso nuestro, humildad, mansedumbre, amor de Dios. Si no hay amor de Dios y no estamos sintonizados en el Espíritu, así como dice Romanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, o sea, espiritualmente nos identificamos, nos conocemos, espiritualmente concordamos, y todavía ni los he saludado, ni les he estrechado mi mano, ni los he abrazado, pero ya me estoy conectando, como le decía, con este hermano, el otro, la otra, porque estamos en el mismo sentir o en el mismo espíritu, y hay unidad, y no tenemos mucho contacto físico, ni carnal, ni estamos diario hablando, o diario estoy con ellos, no. Empieza en lo espiritual, y claro, se va a llevar a efecto todo lo demás. Dice la palabra del Señor, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuevamente, hermanitos, la palabra unidad. Perfectos en unidad. Eso es lo que Dios quiere, hermanitos, que seamos perfectos en unidad. Unidos, hermanitos, así como al Señor le agrada. Y hermanos amados, todo esto es lo que Él le pidió al Padre. Seamos perfectos en unidad. Así que, mis hermanitos, si lo llevamos a cabo incorrectamente desde lo carnal, usted pensó que tenía amor fraterno, hermandad, compañerismo, unidad con su hermanito, diario lo veía, diario se mensajeaba, o llamadas, o contacto, iban, venían. Sí, puede ser posible que haya concordia y unidad, pero empezó en lo espiritual, hermanitos, como Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pedro y Juan, David y Jonathan. Así, hermanitos, claro que sí, pero empieza desde lo espiritual y termina en todos los demás efectos, hasta en lo natural y físico. Pero se empieza por lo carnal. Pedro acabará terminará, hermanitos, mal con Juan. Si empezaron en lo carnal, ya no te soporto, Juan, ya no te aguanto, Pedro, porque tú eres siempre así, tú siempre actúas así, ya me cansaste. No, ellos no empezaron por lo carnal, sino por lo espiritual, y así les enseñó el Señor Jesús, amándolos, y ellos se amaban unos a otros, y así nosotros, hermanitos. Pero si empezamos por eso carnal, uno termina lejos del hermano, de la hermana, con los que comenzó una buena amistad. Y bueno, ¿por qué terminan así, hermanitos? Porque se era carnal. La unidad no era la física, no era de decir como se dice, hermanitos, conocerlo primero. No, hermanitos, conocer a mi hermano me va a llevar a no amarlo. Conocer a Cristo me llevará a amar a mi hermano. Pero, nuevamente insisto, es primeramente espiritual. Y dice, hermanos amados, este verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. El Padre ha amado mucho al Hijo, hermanitos. También el Hijo amaba mucho al Padre, y el Padre de tal manera nos amó también, que nos dio a su Hijo Jesucristo. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ama al Hijo, hermanitos. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora habla del amor
el amor que está en Él también está en los discípulos, hermanitos. Bueno, con ese amor, espiritualmente, nos conectamos unos con otros. Tal vez todavía ni nos saludamos, pero ya identificamos a los hijos de Dios, los que adoran a Dios. Y, hermanitos, yo lo puedo palpar muy claramente. Empiezo a amar, a sentir, hermanitos, agrado. Y la palabra más cercana que le puedo expresar, hermanitos, siento hasta ternura. Mucha ternura por mi hermanito, mi hermanita. No los he visto, hermanos. No los he notado. No los he saludado. Pero siento amor hacia ellos. Y no le miento, hermanitos. Es verdad lo que le digo. Yo llego a palpar, cuando estamos así en esa unidad espiritual, quién vino al culto y quién no vino. Y sí, para corroborar, no porque dude, pero confirmo, termina el culto y pregunto, ¿vino tal hermano? ¿Vino tal hermana? Sí vino. Ah, sí, pues yo sentía su espíritu. ¿No vino tal hermano? Ah, sí, no sentí su espíritu. No lo sentí aquí, porque se siente su espíritu, hermanitos. Podemos palpar. Hay hijos de Dios que con su sola presencia me confortan. Hay unidad espiritual. Me fortalezco también y me aliento en amor a través del espíritu de cada uno de los hijos de Dios que también adoran a Dios. Claro, le puedo decir que también palpo lo contrario. Siento, hermanitos, pues sí, la oposición, tal y sus espíritus. Y no es porque yo no los ame, sino porque pues me aborrecen. Y lo siento, hermanitos. Y es una batalla. Tal vez muchos no lo puedan concebir, hermanitos. Se lo he llegado a hablar a los líderes, pero es muy difícil expresarlo como se debe. Hermanitos, cuando hay guerra dentro de un culto. ¿Por qué? Porque si es que se multiplican los adversarios, es como tener aliados y tener contrarios. Es como en la política, es un ejemplo nada más, hermanitos. La derecha y la izquierda. Y cuando los de izquierda son más y están en sus interiores aborreciendo, acusando, hasta en sus oraciones acusan, están en contra, no bendicen, no sienten amor, solo acusan, están inconformes. Y ese espíritu que tienen, uno lo siente. Y imagínense, si hablamos de números solamente para darle ejemplo, si dijéramos son 50 hermanos, pero de ahí 20 o más son con un corazón y espíritu opuestos, resistentes. O tal vez son más, de los 50 son 40 que están opuestos, y solamente 10 adoran a Dios, aman a Dios, son humildes, tienen oídos para oír. 40 contra 10. Uno se siente débil, pero tenemos que hablar la palabra de Dios. Y hermanitos amados, los espíritus opuestos los siente uno. Y como se lo he llegado a decir en el púlpito, aquí en Filadelfia Central, hermanitos, hasta a veces puedo escuchar sus pensamientos, cómo se oponen. Y esto, hermanitos, no es extraño, no es raro, porque el Señor Jesús también dice la palabra que Él sabía qué pensaban. Cuando empezaban a murmurar, ¿quién es este que perdona pecados? Él decía, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirles, levántate, toma tu camilla y anda. Él sabía, sentía, y así, hermanitos, llegamos a escuchar los pensamientos. O sea, en otras palabras, apercibimos los que no están con uno o con el Señor.
Y también palpamos los que están con el Señor y ahí fluye el amor y ahí hay unidad, pero desde lo espiritual. Hoy cuando ya le toca a uno saludarlos, abrazarlos, escucharlos, ¡qué hermoso! Pero ya había empezado todo con amor espiritual fraterno. Le puedo decir así: amor espiritual, hermanitos, al amor ágape, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Amor natural es diferente. El amor natural, hasta en el mundo saben que ese amor se tiene que retroalimentar, cultivar, fomentar. El amor en pareja, el amor en esto, en el otro, en aquello. En Cristo no, hermanitos, no se fomenta. Solamente se recibe. El Espíritu Santo nos llena de su amor y lo damos. Es un amor ágape, sobrenatural, milagroso, derramado del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amor de Dios. Amén, hermanos amados. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, tu palabra nos santifica, tu palabra es verdad. Gracias por haber orado por nosotros. Mis hermanitos están en tus manos. Haya siempre esa unidad, Señor, aquí en tu casa y donde se invoque tu nombre. Seamos perfectos en unidad, Señor mi Dios. Todo está en tus manos. Ayuda a mis hermanitos, ayuda a mis hermanitas. Santifícalos todos los días. Aunque ya los perdonaste, Señor, pero los estás santificando en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy tenemos culto de espera. Le esperamos con mucho gusto aquí al 20 para las 7. Amén.